Muy bien. El día de hoy vamos a hacer un tutorial sobre cómo enlazar con una base de datos para poder crear un login con los usuarios y poder agregar productos en una base de datos, en una tabla de productos, vaya, y que asimismo saque unas estadísticas en la que saque el total que yo tengo invertido y la cantidad de productos que tengo. Voy a comenzar desde cero. Tengo mi visual, es la versión 2013. Me voy a ir a archivo, nuevo proyecto. Me voy a ir un poquito rápido, ya si ustedes lo consideran, pues vayan poniéndole pausa para que vayan trabajando. El chiste es que primero lo analicen y una vez analizado ya comiencen a trabajar en el suyo. El mío le voy a poner prueba 2, por si ya llego a tener una prueba. Ya disculpen los mocos, ando medio resfriado. Ok. Voy a comenzar por un formulario en el cual pueda agregar, eliminar, modificar y visualizar los usuarios. Generalmente, la forma en la que yo tengo para programar, yo coloco mi split container, que es el que me lo divide en dos partes, y lo voy a dividir horizontal. Voy a hacer que en la parte del panel 2 me aparezcan todos los usuarios, y aquí arriba voy a tener el filtro de búsqueda y la opción de agregar, modificar e eliminar. Entonces, a mero abajo, el panel 2, voy a agregar un data grid view y lo voy a acoplar al contenedor primario. Después agrego un label y agrego un text box. Este va a ser mi filtro de búsqueda. Buscar, aquí se va a buscar, y aquí mismo voy a tener los botones de agregar, modificar y eliminar. Esto va a ser para los usuarios. Ok, esa es la estructura base de mi pantalla. Ahora necesito crear la base de datos. Yo ya tengo inicializado el XAMPP y ya me encuentro en phpMyAdmin. Voy a crear una base de datos que se llame prueba 2, que se fijan, ya tengo una que se llama prueba, irónicamente, y voy a ponerle el UTF-8-Spanish 2. Ahí está, la creo. Voy a crear una tabla que se llame usuarios, que si se fijan aquí tiene tres campos. Yo lo voy a hacer muy sencilla: ID, usuario y contra. Entonces, tres campos. ID, el ID va a ser autoincrement y va a ser llave principal. Ahí me la puso automáticamente. Dependiendo de la versión del XAMPP, no siempre la pone. Voy a tener el usuario y voy a tener la contra. Este va a ser de tipo texto y ese va a ser de tipo texto. Y guardar. Muy bien, ya tengo creada mi tabla. Aquí se encuentra, lo cual me dice que ya la puedo enlazar. Voy a hacer nada más un ejemplo para insertar un dato. Voy a insertar el usuario Villegas. Mi contraseña va a ser 123. Continuar. Y aquí está. Ya puedo visualizar que tengo un error. Todos. Aquí está. Tengo mi usuario Villegas, tengo mi contraseña 123 dentro de mi tabla que se llama usuarios, en mi base de datos que se llama prueba 2. ¿Sí? Ok. Lo que voy a hacer va a ser enlazar primero la pantalla para que me filtre o para que me encuentre todos los usuarios que yo tengo. Es el primer paso que voy a hacer. Ahora, para eso necesito la librería de MySQL, la cual me va a permitir poder enlazarme con la base de datos. Para eso necesito una librería que se las voy a dejar en la descripción del archivo, que viene siendo esta que está aquí. Esta la van a copiar y la van a pegar dentro de la raíz de su sistema. Ahora, este proyecto lo acabo de crear, lo cual quiere decir que aún no se encuentra almacenado en alguna parte física del disco duro. Primero que nada lo voy a guardar. Ahora sí me pide la ubicación en donde lo deseo guardar.
voy a decir únicamente guardar, que se llame prueba 2, y con esto se acaban de generar las carpetas. Voy a ingresar a la carpeta raíz que se encuentra en documentos, en Visual 2013, proyectos, prueba 2, entre Navin, debug, y esta es la carpeta raíz del programa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo corro el programa en este momento, si se fijan, aquí se me acaba de crear este archivo. Este archivo es el ejecutable, o sea, si yo paro mi programa está parado. Aún así, si yo ejecuto este archivo, se me está ejecutando sin que yo tenga Visual corriendo necesariamente. Este es el archivo ejecutable. Esta es la parte en donde está corriendo realmente el sistema. Entonces, aquí es donde yo voy a pegar mi librería. Aquí está, ¿sí? Una vez hecho esto, voy a hacer la referencia a mi librería. Doy clic derecho en donde dice el nombre de mi proyecto, le pongo agregar, me voy a la parte de referencia, examinar, voy otra vez a examinar, van a entrar al nombre de su proyecto, otra vez prueba 2, bin, book, y aquí se encuentra la librería. La van a agregar, chequen que esté tildada, le ponen aceptar, y con esto ya pueden utilizar los códigos para poder enlazar con MySQL. Ahora bien, lo que vamos a hacer nosotros va a ser una clase en donde vamos a especificar los parámetros de la conexión. En este caso voy a crear una nueva clase, agregar una clase que se llame conexión, ¿sí? Estos códigos se los voy a dejar también ahí en la descripción del video. Estos códigos básicamente son los que van a realizar la conexión y literalmente jamás van a cambiar. Ya me salió un error aquí. Ahí está. ¿Sí? Mi clase se llama conexión. Literalmente estos códigos no van a cambiar. Aquí me está saliendo un error, si se fijan, en donde estoy intentando crear la conexión con MySQL. ¿Por qué? Porque no he importado aún la librería que acabo de referenciar. Entonces, imports MySQL, aquí está. Si no les aparece automáticamente es porque no han hecho la referencia o no la hicieron bien. .data, .mysql client. Ahí está. Si se fijan, ya me reconoció todos los códigos que tienen que ver con la librería de MySQL. Disculpen, Ok. Me dice que el usuario de mi base de datos va a ser root. Por default, el XWAMP, que viene siendo phpMyAdmin o MySQL, pone como usuario root. La contraseña por default viene vacía. El servidor es localhost. Si ustedes tuvieran un servidor en la red, lo único que harían aquí sería colocar el IP del servidor. Y la base de datos que yo acabo de crear, esto es el único campo que yo voy a modificar. En mi caso, la base de datos se llama prueba 2. Chequen muy bien las mayúsculas y las minúsculas. En este caso lo tengo con puras minúsculas, entonces lo voy a poner con puras minúsculas, ¿sí? Todo lo demás se queda exactamente tal y cual está. En esta parte lo que se está haciendo es concatenar los datos que yo le estoy dando arriba para crear la cadena de la conexión. Es una sintaxis especial que me pide para yo poder realizar la conexión. En esta parte le estoy diciendo que estos datos que están aquí, que son los que yo le estoy dando, me va a crear una conexión. Aquí arriba lo declaré directamente como un string. Si bien no lo tengo como string, bueno, por default se creó como un string. Aquí yo ya lo estoy creando como una MySQL connection, que viene siendo esta parte que está aquí. Después voy a crear una función que voy a mandar a llamar cada vez que quiera realizar un enlace con la conexión. En este caso la función se llama consultas y me va a recibir un query, ¿sí? Y me va a regresar un dataset. Entonces creo un dataset. Un dataset, hagan de cuenta, es una especie de tabla virtual para Visual. Recuerden que una cosa es la base de datos en MySQL y otra cosa es Visual Studio. No es que funcionen en sí, es que se manden a llamar los datos. Entonces, una vez que se mandan a llamar los datos a MySQL, hacia Visual, la información va a quedar guardada en un dataset, que no es más que una pequeña base de datos que estoy utilizando dentro de Visual. Entonces, en esta parte checo si mi conexión se encuentra abierta. Si no se encuentra abierta, la abro. Una vez abierta, perdón, ejecuto el comando, que va a ser el comando query junto con la conexión.
y creo un adaptador en el cual me va a mandar los datos que me esté recibiendo, en este caso el MySQL. En esta parte lleno el dataset, que viene siendo la tablita virtual que me está creando Visual con respecto a los datos que me se está mandando a llamar por medio del adaptador. Cierro el adaptador, cierro la conexión. Si la conexión me sale, si tengo algún error en esta parte, cierro la conexión por medio de un catch. Bueno, básicamente, si me sale un error aquí dentro del try, se va a ir al catch y en esta parte me cierra la conexión. Una vez hecho esto, me está regresando un dataset, ¿sí? Que viene siendo este dataset que se está declarando aquí arriba. Entonces, es una función que se llama consultas, que recibe un query, que me regresa un dataset. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Después de esto, yo ya tengo mi clase conexión, pero se encuentra en una clase aparte de la clase de form1, que viene siendo esta. Yo voy a decirle que cuando mi formulario 1 cargue, me vaya a mandar a llamar los datos que se encuentran en la tabla prueba 2. Primero que nada, necesito hacer referencia a la conexión. De esta manera, yo me puedo referir a la conexión con esta variable que le estoy poniendo aquí. Ojo, esta es una variable. Yo lo puedo llamar hola mundo, yo lo puedo llamar a mi gusto y le estoy haciendo referencia a la clase conexión. En este caso, para yo no confundirme, lo llamo igual. ¿Sí? Muy bien. Después, lo que voy a hacer al cargar mi formulario, le voy a mandar una sentencia SQL a conexión, a la función que se llama consultas, ¿sí? Y aquí le voy a mandar el SQL. En este caso le voy a decir select asterisco from insert from usuarios. ¿Sí, verdad? Es como se llama. Primera mayúscula. Aquí está. Ahora, esto me va a regresar un dataset. Como yo estoy haciendo el select, yo quiero que me devuelva datos, por lo cual los tengo que guardar en un dataset. Ahí está. Yo estoy guardando estos datos que me va a devolver conexión, que tiene un return, viene siendo este que está aquí, me está regresando un dataset. Y aquí yo lo estoy capturando en este dataset que acabo de crear aquí arriba. Ahora sí, yo voy a vaciar esos datos dentro de un data grid view que acabo de agregar. Y voy a refrescar el data grid view. ¿Por qué ds.table0? Se supone que yo acabo de crear el dataset que viene siendo este que está aquí. Un dataset puede tener más de una tabla. Hagan de cuenta que es una pequeña hoja en Excel que es virtual literalmente. Entonces, yo puedo tener más tablas aquí abajo y se empiezan a numerar del 0 en adelante. Generalmente vamos a utilizar siempre la 0. Si yo ya no la quiero utilizar aquí mismo, la puedo desaparecer. Por ejemplo, si la voy a utilizar después. Aún así, se encuentra encapsulada. O sea, se encuentra dentro de una acción que se encuentra privada, por lo cual, si yo vuelvo a crear un dataset o quiero utilizar ese dataset en otra parte, no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque este dataset se encuentra encapsulado dentro de este botón, ¿sí? Bueno, dentro de esta acción más bien. Si yo corro mi programa, quiero yo esperar que todo salga bien, no me debe salir ningún error y me muestra los usuarios que yo tengo en unas sencillas líneas de código. Entonces, yo aquí tengo ya mis usuarios mostrándose. Ahora voy a hacer que funcione agregar, modificar y eliminar. Se fijan, no es más que mandar la sentencia SQL, recibo los parámetros o recibo la información en un dataset, y el data grid view vacío la información del dataset en la tabla 0, ¿sí? De la tabla 0, perdón. Entonces, ahora voy a hacer el de agregar, modificar y eliminar. Voy a hacer aquí mismo. Voy a hacer el de agregar. Voy a poner un label. Voy a poner un textbox. Y voy a poner, caray, le erré el botón.
un button. Ahí está. Estoy olvidando un poquito de la estática para que no digan que el programa es muy gacho. Usuarios, perdón, este va a ser el usuario. Esta va a ser la contraseña. Y mi botón de registrar. Básicamente. ¿Ok? Lo cual quiere decir que este botón me va a mandar agregar.show, ¿verdad? Y este me va a permitir guardar lo que esté guardado aquí y acá. Ojo, si ustedes batallan un poquito con SQL, lo que pueden hacer es su MySQL que se encuentra aquí. Si yo le pongo a examinar, se fijan en esta parte, no sé por qué me está saliendo esto, pero bueno, ahorita no me voy a poner a buscar. En esta parte me aparece el SQL, ¿sí? Si yo puedo hacer un insert, yo voy a agregar un usuario que se llame César, que la contraseña sea 123, le pongo continuar. En esta parte me está saliendo el SQL que se utilizó. ¿Se fijan? Lo que yo puedo hacer es copiarlo y lo voy a utilizar aquí. Ahora, como este es un nuevo formulario, aquí también tengo que hacer referencia a la clase que estoy utilizando, ¿sí? Para poder utilizarlo. Yo le voy a decir que cuando le dé clic al botón 1, ojo, también ustedes se supone que tienen que renombrar el nombre de sus botones. En lugar de que se llame Textbox 1, Textbox 2, pues que le pongan TXT usuario, TXT nombre, TXT contra, para no batallar. Y ahorita por cuestión de rapidez lo voy a dejar así. Voy a mandar a llamar conexión, voy a mandar la función que se llama consultas, y aquí adentro va a ir el SQL. Pego mi SQL y yo ya tengo el SQL funcional, sabiendo yo que mi sintaxis está correcta. La única diferencia es que en la parte de los valores de César y 1, 2, 3 yo quiero que me guarde las variables. Entonces, ojo, estas comillas indican que que tengo texto. Esto no es más que puro texto, estoy mandándole un string. Si se fijan, la conexión está recibiendo el query. Básicamente no pasa nada si yo aquí le pongo string, ¿sí? Porque está recibiendo un string. En esta parte es donde ejecuta la sentencia. Entonces, literalmente yo le estoy mandando un string. ¿Qué pasa? En esta parte yo puedo concatenar aquí, diciéndole, en lugar de que sea César, me concatene lo que está en el textbox1.text, ¿sí? Y vuelvo a concatenar más string. Ojo, tengo mi string. En esta parte cierro mi string, concateno lo que está en textbox1.text y vuelvo a concatenar otra vez el string, ¿sí? No se confundan con que, oiga, profe, ¿por qué apóstrofo y luego comilla y luego válgame, ampersand, y luego por qué pone y luego otra vez ampersand, por qué comillas y por qué apóstrofo otra vez? No, esto significa que estoy poniendo un texto, que básicamente, si se fijan aquí, César va entre apóstrofos, el SQL les pide que sea apóstrofos. Las comillas significa que estoy concatenando esto que está acá atrás, que es texto, más esto que está acá atrás, perdón, esto que está adelante, que sigue siendo texto. Y el ampersand significa que concateno una variable, o en este caso el objeto con su propiedad. En el 1, 2, 3 voy a hacer lo mismo. Pongo mis comillas, pongo mis ampersands, pongo mi textbox2.text. Sencillo. Con esto debería de funcionar. Ahora, esto no tengo que regresar nada. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un insert. Únicamente cuando haga el select es cuando voy a almacenarlo dentro de un dataset. En este caso, como únicamente mando el comando, no requiero que nada se me regrese. Se supone que ahí debería de funcionarme. Lo que voy a hacer, bueno, vamos a probarlo. Agregar usuario, le voy a poner Julio, contraseña 1, 2, 3, registrar. Y si todo salió bien, aquí está, Julio 1, 2, 3, y se encuentra registrado. Lo que voy a hacer
Para que se me actualice automáticamente, voy a crear una pequeña función que va a ser la que me va a estar actualizando. Miren, si ustedes recuerdan, al momento en que se carga mi formulario, se hace la consulta. Yo no voy a hacer que la consulta se haga ahí, voy a hacer que la consulta se haga en una función que se llame actualizar datos, por ejemplo, o data grid as string. Ahí está. Esa va a ser mi consulta. Me va a regresar, pues literalmente no me va a regresar nada, entonces return nothing. Ahí está, para que se me quite este pequeño errorcito que está aquí abajo. Y aquí adentro voy a poner la parte donde hago la consulta. Con eso sencillo, cuando yo voy a cargar el formulario 1, ¿qué hago? Voy a mandar la parte de actualizar data grid, y con esto, cuando cargue, se me manda a llamar esto, y con esto se actualiza. De igual forma, una vez que yo agregue dentro del formulario 1, mando a llamar la función que se llama actualizar data grid. Voy a agregar un botoncito, un mensajito que me diga usuario actualizado con éxito. Lleva acento, sí sé, pero estoy saltando todo eso. Mi punto close para que me cierre. Pruebo. Agrego. Usuario. Registrar. Usuario actualizado con éxito. Si se fijan acá, se actualizó. ¿Sí? Se mandó a llamar la función de actualizar y actualizó automáticamente. Cerró mi pantalla y me mostró el mensaje. Muy bien. Ahora vamos a hacer la parte de eliminar. Voy a programar que se elimine el que yo haya seleccionado. Bien, esto es un Data Grid View. A mí me interesa saber dónde le voy a dar clic, o sea, cuál voy a eliminar, dependiendo de la fila en la que yo esté. Si voy a eliminar este, voy a eliminar todo el que se encuentre en esta fila, ¿sí? Lo que necesito saber es en qué fila voy a eliminar. Por default me aparece una función que dice cell content click. Yo quiero una función que se llama cell click. Son dos funciones muy diferentes. Una es cell click y la otra es cell content click. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo al hacer clic aquí se me acaba de ejecutar la función que se llama cell click. Aquí yo ya me encuentro dentro de la celda. Si yo doy clic dentro de la celda, es el cell content click. O sea, si yo cliqueo aquí, se me ejecutaría la función de cell content click. Si yo nomás le doy un clic, si se fijan, se selecciona todo. Esa es la parte de cell click. Yo quiero que se ejecute cuando sea el cell click. Les voy a mostrar el ejemplo en donde pongo. Le doy un clic y me dice el número de fila en el que está. Me dirán, oiga, profe, caray, pues esa es la fila número 2. Literalmente sí. El detalle es que empieza a numerar desde la 0. La 0, la 1, la 2 y la 3. ¿Sí? Muy bien. Con esto, este pequeño código que está aquí únicamente funciona en el Data Grid View 1. O sea, si yo quiero poner este código dentro de un actualizar data o dentro de un botón, no les va a funcionar. Únicamente funciona dentro del Data Grid View 1 en algunas funciones, en este caso es el click. Lo que yo voy a hacer es almacenar en una variable global elimine la otra función para no confundirme. Le voy a poner que la fila va a ser igual a e.rowIndex. Con esto, cada vez que yo le dé clic, estoy guardando ese clic que di dentro de una variable de una fila. O sea, el número que de la fila la estoy guardando en, vaya la redundancia, una variable que se llama fila. Con esto, yo ya tengo seleccionada, perdón, ¿dónde quedé? La fila en la que estoy seleccionando. Al momento de eliminar, ¿qué es lo que hago? Mando a llamar mi conexión, mando a llamar la parte de consultas y le mando mi SQL que es delete from usuarios. Le voy a decir dónde. En este caso voy a borrar por medio del ID.
donde el ID sea igual a lo que tenga, que voy a concatenar el data grid view 1 punto. ¿En qué fila se encuentra? Pues en la fila que está en la posición fila, ¿sí? Punto cells punto value. Ok, yo puedo borrar por ID, puedo borrar por usuario o puedo borrar por contraseña. En este caso, como el ID es lo que no se va a repetir, literalmente el usuario tampoco va, pero pues en este caso mi campo clave es el ID. Yo voy a borrar con respecto al ID. El ID se encuentra en el data grid view 1, en la fila. ¿En qué fila? Dependiendo donde yo le haya dado clic. Por ejemplo, si doy clic aquí, ¿qué fila viene siendo? La 0, la 1 y la 2. ¿Y el ID en qué columna se encuentra? ¿En la 0, en la 1 o en la 2? Se encuentra en la 0. Por lo tanto es la fila 0, 1, 2 en la columna 0, ¿sí? Yo aquí le estoy especificando que es en la fila en la que haya dado clic, y en la columna, aquí le estoy diciendo que es la columna 0. Si le hubiera puesto un 1, me estuviera tomando el nombre de Julio. Si le hubiera puesto un 2, me hubiera tomado la contraseña, que es un 23, pero como le estoy dejando 0, me está tomando este 3 que está aquí, ¿sí? Si yo le pongo, bueno, hasta ahí vamos bien. No he calado todavía el de eliminar. Voy a hacer que una vez que yo elimine, me muestre un mensajito que me diga que el usuario se eliminó con éxito, y que me mande a llamar la función de actualizar data grid. ¿Para qué? Para que se me actualice automáticamente el data grid. Ahora sí, si selecciono Julio y le pongo eliminar, me va a salir un error muy bonito. Me dice que la tabla de usuarios no existe. ¿Por qué? Porque va con la U mayúscula, usuarios. Ahí está. Vuelvo a seleccionar, eliminar. Se eliminó con éxito y adiós ese registro. Ya se eliminó de mi base de datos. Aquí está. ¿Sí? Ya tengo funcionando el de agregar, tengo funcionando el de eliminar. Voy a hacer ahora el de modificar. Para esto voy a crear una pantalla exactamente igual que la de agregar. En este caso se va a llamar modificar, y lo mismo que tiene agregar lo va a tener modificar. La única diferencia es que va a decir modificar, ¿sí? Y le voy a agregar el ID en la parte de arriba, que va a ser el campo clave o la llave primaria con la que voy a modificar. Y ojo, este ID, para que no lo puedan cambiar ellos, lo voy a poner como enable false, ¿sí? Se supone que aquí se va a pasar la información una vez que yo le dé clic en este botón de modificar, dependiendo del que yo tenga seleccionado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo le dé clic en modificar, se me va a abrir el formulario que se llama modificar, ¿sí? Y a modificar punto textbox 1, que viene siendo el del ID, creo, viene siendo el textbox 3. Vamos a recorrer este para acá, esto lo recorro para arriba. Ahí está. El del ID es el textbox 1, el del usuario es el textbox 2 y el de la contraseña es el textbox 3. Yo le voy a decir que modificar .textbox1.text va a ser igual a lo que tenga escrito el data grid view 1.rows. ¿En qué posición? En la fila, porque es donde di clic. .cell, ¿en qué celda se encuentra o en qué columna se encuentra el ID? Se encuentra en la 0. Value, ¿sí? Y voy a hacer esto también para el textbox 2. La única diferencia es que el textbox 2 me va a guardar el nombre, y el nombre se encuentra en la columna número 1. Y para la contraseña, que se encuentra en la columna número 3, perdón, en la columna número 2, y es el textbox 3. Así estoy mandando la información en donde yo le haya dado clic a esta pestañita. ¿Se fijan? Más que bloqueé este. Es al revés, tiene que estar bloqueado el ID.
De esa forma paso los parámetros que tenga el seleccionado hacia una pantalla de modificar. Y yo puedo jugar con los datos a mi gusto. Estoy obteniendo el dato en la fila y en la columna del Data Grid View 1 que tenga seleccionado. Ok, dijimos que el enable tiene que estar true. Este es falso. Ok, una vez que la persona le dé clic en modificar, igual, si ustedes no saben su sintaxis de modificar, yo puedo aquí, miren, editar. ¿Por qué me está apareciendo un error? Bueno, no sé por qué me está apareciendo ese error, cosa que a ustedes no les debería aparecer. No me está permitiendo. Bueno, total, a ustedes no les tiene que aparecer este error. Si ustedes no saben el código de modificar en SQL, lo pueden visualizar aquí mismo. Yo lo voy a poner manualmente. Como aquí no he creado el enlace directamente con la conexión, tengo que crear el enlace con la conexión. Team connection as new conexión. Conexión.consultas y le voy a mandar el SQL. Mi SQL va a ser update, el nombre de la tabla que se llama usuarios, y se me fue la sintaxis, set, si más no recuerdo, es usuario, va a ser igual a concatenar lo que tenga escrito en el textbox 1, perdón, lo que tenga escrito en el textbox 2.text, que es el que tiene guardado el usuario, ¿sí? El textbox 1 tiene guardado el ID y el textbox 3 tiene guardada la contraseña, coma, contra va a ser igual, entre apóstrofos porque va a ser texto para el SQL, comillas para concatenar y ampersand para seguir concatenando, textbox 3.text, y le voy a aplicar la condición donde el ID sea igual a, como este no es texto, este no lleva apóstrofos, lo que tenga el textbox 1.text. Se supone que aquí, si es que no me salió mal ninguna sintaxis, me debería funcionar. Voy a mandar a llamar la función de actualizar que se encuentra en form 1 y cierro este formulario. Y vamos a agregar un botoncito, bueno, por el momento no. Selecciono uno, le pongo modificar, me permite modificar. Voy a cambiar la contraseña 321, le pongo modificar y aquí está. Me modificó la contraseña y me actualizó, ¿sí? Entonces yo ya tengo funcionando el de agregar, modificar y eliminar. Lo que me está faltando ahora es a lo mejor programar el filtro. Para este filtro yo voy a programarlo. Si se fijan, aquí no tengo un botón para que me busque. ¿Por qué? Porque quiero que se busque cada vez que el textbox 1 su texto cambie, ¿sí? Entonces voy a crear un dataset y lo que me arroje la conexión de esa consulta lo voy a guardar en el dataset. Le voy a decir que me seleccione todo de usuarios y le voy a poner la condición donde en este caso el usuario contenga donde el usuario contenga lo que tenga escrito en textbox1.text. Yo pude haber puesto un igual, pero en lugar del igual puse un contenga, el like, o sea, para que me busque todo lo que tenga esas letras. El % significa anteriormente, no importa las letras, y el % significa después de todas las letras. O sea, si yo pongo una A aquí, no importa si está en medio, si está después o si está antes.
me dice este % que antes puede haber letras y después puede haber letras. ¿Cómo está eso? Vamos a probarlo. Tengo que guardarlo en el data grid 1. Punto data source va a ser igual ds.table 0 y actualizo mi data grid 1. Se supone que esto no es necesario, pero hay veces que le salen algunos errores. Como experiencia se los digo, mejor refresque. Si yo corro y escribo la V, se fijan, me saca Villegas. Pero por otra parte, la palabra Dylan, César y Villegas tienen en común la A. ¿En qué parte? No en el principio. Esto, para eso sirve el porcentaje. O sea, la A no es necesario que se encuentre en un principio, con que la contenga. Pero por ejemplo, si pongo la AR, ahí ya me está filtrando estas últimas dos AR. ¿Se fijan? O si le pongo la AN, me está filtrando todo lo que contenga la letra AN. Aquí está. ¿Sí? Entonces ya estoy haciendo que mi filtro funcione por medio de lo que yo tecleé. ¿Sí? Y todo lo que contengan esas letras. Con esto ya tengo funcionando el agregar, modificar y eliminar mis usuarios. Voy a hacer ahora un pequeño login para que sepan cómo se hace login. Que no debería, pero vamos a hacerlo. Paula. Voy a agregar un nuevo login y se supone que mi sistema me va a arrancar desde ese login. Ok. Este me va a pedir un usuario, una contraseña y un botón para ingresar. Muy bien. Igual, necesito enlazar la clase conexión. Una vez hecho esto, cuando yo le dé clic en el botón 1, necesito que me compare lo que está escrito en el textbox 1 con mi base de datos, a ver si encuentra ese registro. En caso de encontrarlo, tienen que coincidir el usuario y la contraseña. Entonces, primero que nada, voy a hacer una consulta. Voy a crear una variable dataset, as new dataset. Dataset va a ser igual a búscame el usuario, coma y la contra. Si está bien escrito, ¿verdad? Es usuario y contra, sí. From usuarios, donde el nombre sea igual a lo que tenga escrito textbox1.text. Caray, me faltó mandar a llamar conexión.consultas. Supone que estoy mandando a llamar esa consulta. Ahí está. Estoy diciendo búscame el usuario y la contraseña, básicamente los dos campos de usuarios donde el nombre sea igual, y no es nombre, es usuario. Ahí está. Donde el usuario sea igual a lo que tenga escrito el textbox1.text. ¿Qué quiere decir eso? Que si me encuentra registros es porque encontró un usuario. Si no encuentra es porque no encontró. Entonces, lo que voy a hacer es de ese punto tables 0 punto rows punto count. Voy a contar el número de filas. Este código me cuenta el número de filas. ¿Qué quiere decir eso? Yo le voy a decir que si esto es igual a 0, entonces ¿qué? No encontró un usuario. Por el contrario, si es diferente a 0, ¿qué significa? Que encontró un usuario. O sea, si encontró un usuario, obviamente me creó más de una fila. Y si no me encontró ningún usuario, por tanto, al momento en que haga el conteo de las filas, row significa filas, me va a dar un 0. Entonces, si es igual a 0, me va a mostrar un mensaje que me diga
usuario no encontrado. Así de sencillo. Por otra parte, si me encuentra mi usuario, ahora tengo que comparar mi contraseña. Entonces le voy a decir si ts.tables en su posición 0 .rows en su posición 0 .item en su posición 1 .string. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Vaya, todavía no terminé esto. Si esto es igual a textbox2.text, se los explico. Muy bien, esto me va a comparar ahora la contraseña. ¿Por qué? DS es el dataset que donde estaba haciendo la información. Tabla 0 por default se les va a guardar en la tabla 0. Le estoy diciendo que entre a la fila 0. Recuerden, se maneja igual que el Data Grid View 1. Empieza de la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3. ¿Qué pasa si me hace la consulta? Obviamente si yo busqué Julio, me encontró en el primer registro Julio y la contraseña va a ser 123. Me dice que entonces ¿en qué fila se encuentra? En la fila 0. ¿Puede ser la fila 1, la 2, la 3? Pues no. ¿Por qué? Porque únicamente va a buscar un registro. No se puede repetir el usuario. Lo cual me obliga a decirle que siempre va a estar en la fila 0. ¿Y por qué ítem 1? Porque yo le estoy diciendo que el usuario, este ítem es la columna. El usuario se encuentra en el ítem 0 y la contraseña se encuentra en el ítem 1. Aquí está. Le estoy diciendo que me compare esto, que básicamente es lo que yo estoy sacando de la base de datos en la parte de la contraseña, con lo que tenga escrito en el textbox2.text. Si esto es correcto, entonces me va a mandar a form1.show. Sencillo. Si es incorrecto, me va a mandar un mensaje que me diga contraseña incorrecta. Vamos a probar. Si yo tengo un usuario que se llame, no sé, la contraseña incorrecta, usuario no encontrado. Por otra parte, si yo tengo un usuario que sí tengo una contraseña incorrecta, usuario no encontrado. Elimina el de Julio. Sí, lo eliminé. Vamos a probar con César. César, contraseña incorrecta. Y ahora si pongo la contraseña correcta, venga la magia. Tengo el login funcionando, tengo mis usuarios, tengo mi filtro jalando, tengo mi agregar funcionando, tengo mi modificar funcionando y tengo mi eliminar funcionando. Hasta aquí paro este video y voy a comenzar a grabar el otro, para grabarlo en 2 videos diferentes. 43 minutos.